Bueno, pues buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos esta tarde de jueves, verano otoñal y muy feliz para mí y para Ediciones Vitruvio. Nosotros, la verdad es que en la editorial somos unos enamorados de los premios literarios, porque ya sé que en algunos ámbitos tienen muy mala prensa, pero yo soy un defensor enorme de este tipo de premios porque te ofrecen la posibilidad de conocer autores nuevos y de premiar libros que lo merecen. Este premio es el tercer premio de novela Ramón Hernández, un novelista maravilloso que yo quise mucho y que tuvimos la suerte de que pudiera entregar él el primer premio. Y la verdad es que es un premio que ha tenido mucha suerte desde el principio. Ya el primer año lo ganó un libro maravilloso y se ha mantenido esa tónica, ¿no? Y que además encima tiene mucho nombre porque bueno, la cantidad de libros que se presentan es increíble, y la selección, ya cuando nos toca decidir, pues también había libros este año fabulosos, ¿no? Realmente yo debo reconocer que al final el ejercicio literario se acaba convirtiendo en pesadilla, porque al final te quedan 3 novelas todas buenas y no sabes por cuál elegir, y ahí empieza uno a pelearse con el otro, pero aquí con esta novela hubo bastante discusión, aunque es una novela que luego ganó por unanimidad, o sea, todos los miembros del jurado la votaron, ¿no? Pero yo lo recuerdo como tan bonito la experiencia como a veces compleja, ¿no? Pero yo debo decir que dentro de ese grupo a mí esta novela me gustó mucho desde el principio, porque, bueno, en cierto modo, primero porque está muy bien escrita, ¿no? Y con un aire, y toda la prosa tiene un sonido muy alegre, muy abierto, pero a la vez muy preciso, ¿no? muy cercano. Y luego porque el tema es un tema interesante, y a mí me tocó mucho también un aire que hay en todo el libro de pena por la ausencia del padre, que me encantó, ¿no? Y me parece que es esas novelas que cumplen 2 circunstancias muy bonitas, ¿no? Una es un proceso generacional, que a mí eso me gusta mucho porque es muy difícil de hacer, o sea, leer un libro y encontrarte con situaciones olvidadas o vividas a través de primos y hermanos mayores, como es mi caso, y la otra, el sentimiento de sentirte de una forma o de otra cercano al protagonista, ¿no? Y eso fue lo que yo vi en el Club Bowie, ¿no? Y bueno, pues estoy muy contento de tenerlo y de que creo que es un libro que va a gustar mucho, y creo que además al premio, yo creo que el premio por eso va teniendo toda esta fuerza, ¿no? Sí, porque los libros que lo van ganando son todos libros muy buenos, y yo estoy muy orgulloso de esto. Además, digo que ya dentro de unos meses volveremos a convocar, por supuesto, el 4º premio de novela Ramón Hernández. Así que nada más, para presentar hoy el libro tenemos la suerte de contar con José Infante, novelista de reconocido prestigio, autor muy de la casa, que este año no ha estado jurado, pero ha seguido siempre el premio muy de cerca, porque también además tuvo la suerte conmigo de conocer mucho y querer a Ramón Hernández, y porque es un buen novelista y un buen crítico, ¿no? O sea, que nos va a poder hablar un poquito del libro, y luego escucharemos al autor que bueno, siempre es el plato fuerte de la velada. Así que nada más, muchas gracias a todos otra vez por acompañarnos. Ha bebido agua como diciendo, bueno, voy a beber agua. Que vaya pasando. Sí, que vaya pasando. Y nada, gracias también al Centro Riojano por dejarnos esta sala tan maravillosa, que es única. Y bueno, le cedo la palabra a los chicos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias al Centro Riojano, Ediciones Vitruvio, a todos y todas por estar aquí. Es un lujo de la vida, este tipo de momentos y de circunstancias, y conocer gente como Samuel del Estado, ¿no? Con este maravilloso pretexto y ocasión. Bueno, me toca presentar esta novela, El Club Bowie, que, como ha dicho bien Pablo, ha ganado el 3º premio de novela. Es curioso porque yo he presentado los 3 premios que esta obra se han dado. El primero con presencia de Ramón, ahí sentado, gran Ramón. Y pensaba yo hace un momento, mientras escuchaba, esto no lo había escrito, pero mientras hablaba Pablo, yo pensaba que algo tenían en común las 3 novelas. Sí. Pese a ser muy distintas, sí, debo decir. Pero si uno las recuerda, las tenía que ver las 3,
Y lo que tenían en común era, me parece a mí, todo es opinable, claro, me parece a mí un tono de nueva novela social. Me voy a explicar. Son novelas, ninguna de ellas breve, más bien voluminosa alguna de ellas, incluso alguna más que la de Menor, en donde el contexto y la coyuntura tienen tanta importancia como la peripecia de los protagonistas. Más aún, la condición. Y los protagonistas se comportan en gran medida como lo hacen, y no de otro modo, no solo porque su carácter sea el que es, o, en fin, sus peculiaridades psicológicas, vamos a llamarlas así, sean las que son, que también importan, sino porque el contexto les condiciona fuertemente, para lo bueno, para lo malo y para lo perifrástico. Entonces, a mí eso me gusta porque, quizá por mi propio sesgo como escritor de novelas, soy muy de ese tipo de novela, en donde el paisaje, el contexto social, las relaciones, en fin, todo eso, pues lo acabamos interiorizando todos los seres humanos, en particular aquellos que escribimos y aquellos sobre los que escribimos, y explican muchas de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Esta era mi primera reflexión. No sé si Pablo estará o no de acuerdo, pero no dejaría de ser interesante que este premio tuviera un cierto aroma a ese nuevo tipo de novela que tuvo en el pasado una gran parte de la novela del siglo XIX y de comienzo del siglo XX era esto y no otra cosa. Gran parte de la mejor novela negra y novela policíaca tiene mucho de esto y no de otra cosa. Por tanto, no está mal, creo yo, que este premio y estas novelas entren en esa amplia avenida de la literatura occidental, ¿no? Bueno, yo no he formado, como ha dicho Pablo, parte del jurado en esta ocasión, pero de haberlo hecho la habría votado. Esto también lo digo, la he leído después y no he leído las demás, pero esta desde luego es muy votable. O sea, es una novela que llega a un premio y el que queda entre las tres para ver lo que ocurre, ¿no? Esto para empezar. Y no la habría votado tanto por el tema en sí de la novela. El tema en sí de la novela es una novela de las que se llaman tradicionalmente de iniciación a la vida, ¿no? Donde un joven, habitualmente varón, por cierto, transita de la infancia a la juventud, pues a través de las complejidades y frustraciones propias de la adolescencia, y las que hay buenísimos ejemplares en la literatura occidental. A mí me venían a bote pronto a la memoria de Bertrand Belnes, al guardián entretentero. Pero yo no la habría votado por eso. Yo la habría votado por otra cosa. Y es que, en mi opinión, la novela recrea de un modo, y eso tenía que ver con la conversación breve que hemos tenido Samuel y yo al principio, de un modo extraordinariamente vívido el panorama social y psicológico de un territorio determinado, tal como a comienzos de los años 80 del pasado siglo podía percibirlo un muchacho, casi un niño, hijo de emigrantes castellanos a una zona industrial de la ría de Bilbao, concretamente al territorio urbano industrial muy densamente poblado, hay que decir, que está situado entre Basauri y Galdacao. Un muchacho que además ha perdido a su padre. Ese es un territorio que yo conozco bien porque vivo ahí desde hace 26 años. Yo soy bilbaíno consorte y advenedizo, pero a estas alturas, aunque madrileño de pura cepa, pues también soy bilbaíno, muy bilbaíno. Y ese es un territorio que conozco donde... Yo la había votado por esto y voy a tratar de explicar qué quiero decir. Bueno, que la novela trata de esas perplejidades, inseguridades, conflictos y búsquedas propias de la edad y la condición de semihuérfano, ya lo he dicho, pero a esto se añade, esto aparece desde el principio, como no puede ser de otra manera, entrelazado, entretejido con las perplejidades, inseguridades, conflictos y búsquedas propias de alguien que para una parte sustancial de sus amigos y de la sociedad donde vive no deja en muy gran medida de ser un foráneo, un advenedizo, un maqueto. Y esto ya le induce a la novela una dimensión de fondo, de estas que van explicando desde el lenguaje que se utiliza hasta las cosas que pasan, lo que piensa el protagonista, muchas cosas.
Bueno, este tiempo y este espacio lo condicionan todo. Pero tampoco son protagonistas estrictos del relato. Son el fondo necesario por el que discurre la acción. Y este es, a mi modo de ver, uno de los grandes aciertos de la novela, porque la tentación que uno tiene, que debería yo, y que han tenido otros, y lo han hecho muy bien, por cierto, cuando se acerca a esa época y a ese territorio, pues sería centrarse en el componente más específicamente político. Claro, como no, inevitable, incluida la violencia terrorista, que por entonces, por cierto, recuerdo para quienes no se acuerden, se encaminaba, por desgracia, hacia lo que más adelante sería conocido como los años de plomo, ¿no? Es decir, los años en que ETA mató más y más seguido, ¿no? No, esto aparece como telón de fondo ineludable, pero desde un punto de vista narrativo está presente solo en la medida en que explica ciertos elementos significativos de diferenciación, de recelo y de conflicto entre ese grupo de muchachos y muchachas que discurren por sus páginas, ¿no? Porque en la novela hay un papel predominante que ocupa otro tipo de violencia, más extendida, más difusa, en muchos casos no menos perniciosa, que es la derivada del desarraigo, de la falta de referentes y expectativas de los chicos jóvenes de clases trabajadoras, por entonces, estamos hablando de finales de los 80, todavía incluso más que hoy, no digo que hoy no, también, pero por entonces mucho más, que estaban presos, digo, de unos estereotipos y unos patrones de masculinidad donde beber mucho, fanfarronear, iniciarse en el consumo de ciertas drogas, deslumbrar a las chicas y pelearse por casi cualquier motivo, constituían elementos de autoafirmación y ritos de paso. Esta es la violencia que hay en el fondo de la novela. La otra está, pero esta es la que protagoniza. Y por cierto, las complejas relaciones entre uno y otro tipo de violencia, las formas en que en determinadas circunstancias se podía transitar, y de hecho se transitaba, de esta violencia más difusa, más sociológica y menos política, a la violencia de la Kale Borroka, y en su caso de ahí a la acción terrorista, bueno, han sido muy bien tratadas, por cierto, por la sociología, como también por la novela. Por la novela recordarán ustedes, sin duda, Patria, de Fernando Aramburu, o Purgatorio, de Jon Sisteara, que es una novela que ha tenido menos, que también la trata muy bien. Pero no, en esta novela, el autor, yo creo que tiene el acierto de decir, bueno, yo me centro en la que me importa, que es la del desarraigo, que es la que ocupa un lugar destacado, y aunque se apunta, bueno, en fin, algo de la Kale Borroka, queda pues como quedaba entonces, ¿no? Más vinculada a los jóvenes de una ideología nacionalista radical, que no es la del protagonista ni de una gran parte de sus amigos, aunque sí de alguna pequeña parte, y no aparece más que muy difuminado en el fondo el tema del terrorismo etarra. Y esto permite al autor poner el foco en la segunda dimensión, donde yo creo que él tiene un gran acierto, que es la descripción, tratamiento literario de la búsqueda de la identidad personal y colectiva en lo que podríamos llamar la educación o deseducación sentimental de un amplio sector, sin duda mayoritario, porque las anteriores violencias, pese a ser muy terribles, no dejaban de ser minoritarias en ese sector de población de los adolescentes vascos de entonces. Y el tercer elemento central, está en el título y todos ustedes se lo imaginan, es el papel central que tiene la música en la vida de aquellos jóvenes. Supongo que también los de ahora. Yo, claro, ya hace tiempo que dejé de ser joven y no sigo un poco más lejos, ¿no? De hecho, a través de Santi, el protagonista, Samuel nos hace un recorrido detallado, plagado de juicios muy personales, no sé si compartir o no, porque yo no tengo tanto conocimiento musical de esas músicas como él parece demostrar que tiene, sobre los grandes músicos pop del momento, con una atención especial al heavy metal que por entonces arrancaba, ¿no? Imagino que Samuel, ya nos lo dirá si quiere, ha sido un gran aficionado a la música, y intuyo, también me puedo equivocar,
Por el detalle con el que tratan en algunos momentos los intentos del protagonista y sus amigos por constituir un grupo musical capaz de sonar como les gustaría que sonase, intuyo que ha debido hacer también algún pinito o intento en ese sentido. Bueno, sí, ¿verdad? Sí. Con poco éxito, como sí. Eso lo conozco también. No, sí, ya ves, pisabas terreno conocido. Bien, bueno, entonces música de tribus musicales. En la novela, en el fondo va de esto. ¿Cuál es mi tribu? En el fondo es una pregunta muy humana, muy de todos. Todos necesitamos de algún modo sentir ese sentido de pertenencia, ¿no? A algo, a un grupo, a una tribu, lo podemos llamar como queramos, ¿no? ¿Es que acaso necesito una tribu para ser como me gustaría ser? Esta pregunta se la formula el protagonista de diversos modos, a veces, porque también nos la hacemos nosotros muchas veces, a lo largo de la vida, y no solo en la adolescencia, por cierto. Es decir, ¿cuánto de familiar, por la familia de la que uno viene, de tribal y de estrictamente individual, de esfuerzo personal, tiene lo que podríamos llamar el proceso de maduración personal? Ese proceso que está por ver si termina alguna vez, pero bueno, en todo caso, ¿no? En los años 80 del siglo pasado no existían ni internet ni las redes sociales. Hay que recordar que hubo épocas en las que esto no existía, ni siquiera el móvil. Las relaciones eran, eso sí lo recuerdo, lo recordamos, los que somos ya más mayores de nuestra juventud, pues eran más directas, más face to face, menos mediadas, sucedían de otro modo, ¿no? Eran más cara a cara. Y sin embargo, incluso ahora, todos estos mediadores, el poder convocador y tribal de la música sigue siendo enorme. Esto es un elemento de reflexión. Tan solo hay que ver la capacidad convocatoria de los conciertos, ¿no? No hace falta inventarse nada, ¿no? El poder de la música como evasión, pero no solo, también como vínculo, como compromiso, como forma de comunión con algo más colectivo, a veces más elevado, a veces más espiritual, como lo queramos llamar. En el fondo, la música. Y este es otro gran protagonista de esta novela. Bueno, dicho todo esto, por, en fin, dármelas de leído, que también se supone que es lo que tiene que hacer un presentador, la novela yo la inscribiría en una línea relativamente consolidada en la narrativa española, en la que podríamos citar desde Héroes de Ray Loriga, del 93, hasta Historias del Cronen, de José Ángel Maya, del 94, y sobre todo Rompepistas, de Kiko Amat, que no sé si tú lo has leído, me alegra que no, porque en ese caso todavía más mérito el tuyo, del 2009, porque la novela de Kiko Amat transcurre en una ciudad del área metropolitana de Barcelona, eso sí, ocurre en otro escenario geográfico, cuyo protagonista es un skinhead que junto con su pandilla busca su identidad, como el protagonista del Club Bowie, en un entorno gris, con escasas expectativas y la búsqueda a base de borrachera, pelea y actuaciones musicales. Claro, la novela de Amat contiene, igual que esta, continuas referencias a la cultura y a la música pop, está asimismo escrita en primera persona, como esta, y su ritmo es también como este, directo, ágil, con un lenguaje pues, muy apropiado al medio, ¿no? Muy bien, muy fresco, estupendo. Pero es otro de los grandes logros de esta novela. Pero claro, en la novela de Amat, el protagonista ya tiene 19 años, sino 15, más o menos, es más cínico y menos tierno, menos ingenuo en el buen sentido de la palabra, y los contextos familiares y culturales son muy otros, ¿no? Con lo cual, al final, la diferencia, bueno, me irán gustos, o quiero decir, nada al contrario de la novela de Amat, una gran novela, pero sí esta tiene un tono, ya digo, menos cínico, más descreído, más tierno, y el texto yo creo que gana un poco con ello, porque el personaje del protagonista cínico, descreído, que va en busca de cosas que no encuentra y al final pues todo le confirma que la sociedad es tan mala como él piensa que lo es, está muy trabajado. Este tipo de personajes, en donde eso no ocurre y donde todavía hay esperanza, pese a los desengaños, está mucho menos trabajado. Y yo creo que este también es otro acierto. En todo caso, no me parece un mal término de comparación el de la novela de Amat con esta. Me parece que habla bien de esta novela.
Porque uno de los riesgos de este tipo de novelas es caer en la nostalgia, en fin, en una cierta idealización del tiempo pasado, no necesariamente porque fuera mejor, sino porque en todo caso seguro que éramos más jóvenes, ¿no? Y Samuel evita esto a base de un ritmo tenso, vivo, atento a los pequeños, grandes detalles, por ejemplo, de una cotidianidad doméstica y urbana que es bronca, áspera, cutre a ratos, aunque, ya digo, salpicada de ocasionales momentos, sobre todo en los diálogos con la hermana mayor, me parecen geniales. Salpicada, digo, de una inesperada ternura, ¿no? Ahí hay un punto. Y esto no es pequeño mérito. En una novela, como este tipo de novelas les pasa, ocurre en el caso de esta, en que gran parte del texto se desarrolla como un diálogo interior del protagonista con uno mismo. No es tan fácil hacer un diálogo interior tan extenso como el que hay aquí, aunque está salpicado de diálogos entre personajes también muy logrados, evitando al mismo tiempo el exceso de psicologismo barato. La novela, por ejemplo, consigue un difícil equilibrio entre las reflexiones del protagonista y los diálogos con los miembros de su familia, con los componentes de la cuadrilla más cercana, con los miembros de otras tribus que entran y salen de la narración, ¿no? De tal forma que la psicología del protagonista, en la psicología del protagonista, quiero decir, las dinámicas exteriores y los personajes que las generan condicionan fuertemente los procesos internos. Hay mucha coherencia entre el debate interno que tiene, lo que dialoga el protagonista con otro y lo que ocurre. En ese sentido es una novela que no muestra inconsistencias internas, que es otro de los grandes problemas a veces de este tipo de texto, ¿no? Al contrario. Incluido, ya digo, la presencia de un padre ausente, por cierto, una ausencia que es muy relevante en muchos momentos, por lo menos en 2 o 3 momentos clave de la novela, y no solo por lo que cabría imaginar, ¿no? Bueno, pues, como es prácticamente un hijo huérfano, semi-huérfano, pues entonces tiene necesidad de autoafirmación y de ser reconocido, sino porque esa reflexión de él, de la hermana y de la madre, sobre el padre ausente y sobre algún momento especial de alguno de los vecinos de por allí, es muy relevante para explicar la peripecia de lo que ocurre en el entorno social donde vive. Bueno, en resumen, y no me alargo, el texto es un texto que retrata bien una realidad social compleja y muy dinámica, en un cierto territorio de nuestra historia, ya digo, de la realidad personal y de la otra, porque a veces la historia con mayúsculas nos parece que es una cosa... No, la historia con mayúsculas se alimenta, en realidad es el envoltorio, se pinte como se pinte, de forma mejor o peor, de forma más púdica o más impúdica, según quien lo escriba, de un sinfín, de una multitud de historias personales y grupales. La historia es eso, la historia es la suma de historias, no batallas de no se sabe qué general o de qué, o acciones de no se sabe qué político o personalidad. Bueno, yo no sé si esta novela tiene un carácter autobiográfico. Yo pensaba que sí, luego cuando le vi pensé que no, y luego cuando le pregunté y me contó, vuelvo a pensar que sí, pero ya no lo explicará. Esto yo ahí no me meto. Pero es que me da igual si tiene carácter autobiográfico. A mí me da igual como lector. Porque claro, como lector lo que te interesa es que la novela te atrape, te interese, te divierta, te conmueva, te enseñe cosas que no sabías, te cree interrogaciones, en fin, te interesa eso, ¿no? Y esta novela cumple uno de los mandatos del decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga, que yo siempre cito, y es que los textos, un buen cuento, un buen relato, es aquel que solo tiene interés cuando se escribe, cuando lo estás escribiendo, para el cerrado ambiente de tus protagonistas, de lo que tú, como escritor, pudiste haber sido uno. Este es el mandato. Y esto no periclita, esto sigue siendo así. Si tú consigues escribir de ese modo, y yo creo que Samuel lo ha conseguido, lo que transmites, lo que te leen, es un texto que atrapa. Porque es un mundo en donde el autor ha conseguido estar a la vez dentro y fuera, y eso contagiará a quien lee. El autor habrá sido, en ese sentido, fiel a su intención
y esa fidelidad y esa autenticidad se acaba transmitiendo a los lectores. Bueno, para acabar, también me gustaría destacar, creo, el acierto de Samuel a la hora de elegir el final. Elegir un final para estas novelas no es tan sencillo, porque ¿qué hacemos? ¿Le hacemos mayor al protagonista? ¿Lo matamos en un accidente? ¿Qué hacemos? Porque claro, la vida no se para porque a ti se te haya resuelto un episodio a los 16 años, pasan muchas cosas después, ¿no? Y él consigue un final abierto, con un final de batería, vocalista y teclado, como corresponde en un libro en donde la música tiene tanto interés, pero que además de ser abierto y esto no es tan frecuente, lo quiero subrayar, levemente, pero en todo caso es optimista. Es optimista. Y eso en los tiempos que corren, hombre, pues se agradece, ¿no? Hay una frase del libro que dice el protagonista al final: en ese curso, Galdácano, que no estaba en el instituto, me había cocinado y me seguía cocinando. A lo mejor ese cocinado no acababa nunca, y en eso consistía la vida. Yo qué sé. Bueno, no sé si Samuel ha averiguado ya en qué consiste la vida, o en si le sigue cocinando, pero muchas gracias por haber escrito esta novela, porque yo me lo he pasado muy bien leyéndola. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. No sé si me queda mucho por decir. Bueno, quiero agradeceros a todos que habéis venido y muchas gracias. Hay caras que no conozco incluso, lo cual pues es fantástico, ¿no? Hay público. Sí. ¿Sabes que el público es aquel que no es amigo, que no es amigo en primer grado del autor? Bueno, a ver, bueno, has hecho una exposición tan exhaustiva que no me va a quedar mucho por decir, así que voy a ser breve. Y bueno, a ver, yo cuando empecé a escribir el Club Bowie, aquí hay gente que me acompañó, incluso en el proceso, leyendo algún fragmento y ayudándome mucho, y el que ha hecho que esta novela sea mucho mejor. Ellos saben quiénes son y no vamos a... Pero verdaderamente yo lo que pretendía era contar una experiencia que yo viví en esa época, en el año 79-80, a finales de los años 70, una experiencia, un mundo que actualmente he pensado que se ha perdido, es decir, se ha perdido, ya no hay, ahora hay Spotify, ahora hay Internet, ahora hay una serie de vivencias y de cosas que, aunque siguen siendo universales en el comportamiento de los personajes, las herramientas se han perdido quizá esa magia, y yo quería contarla, ¿no? Para esto, pues bueno, he elegido a Santi, que es un chaval de 16 años, que pues el chaval universal, ¿no? Pero que tiene unos deseos y unas metas que podríamos firmar cualquiera de nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que es divertirse, encontrar el amor, triunfar con un grupo de música rock, incluso lo dice él en la lista de metas. Luego vamos a leer un trocito para que veáis que esto está ya desde el principio, ¿no? Esos deseos cumplir con su obligación, que es la de aprobar en su caso, ¿no? Para eso, bueno, lo que pensé fue una estructura de road movie, de película de recorrido, de novela de recorrido, pero sin que ese recorrido fuera en el espacio. Era un recorrido por distintas tribus, distintas pandillas, y él hace de encontrar esa pandilla, de encontrar esa tribu, hace que eso sea para él fundamental en la vida, no solo porque piensa que encontrando esa pandilla, sin importar muy bien de qué tipo es la pandilla, él lo que quiere es que una pandilla la acepte, ¿no? Va recorriendo varias de estas pandillas con mayor o menor éxito, normalmente con poco éxito, pues se le complica esa aceptación en las pandillas y va creciendo, ¿no? El Santi que empieza al principio del libro es un Santi completamente diferente de una rama, ¿no? Lo que decía Alberto, es decir, él encuentra al final, vamos a decir, un lugar ambiguo, vamos a decir que cambiante, porque él al principio piensa que tiene que tener una personalidad definida, fija, ¿no? Unívoca, ¿no? Esa personalidad que se llevaba mucho
que se sigue llevando, ¿no? Pues tienes personalidad, ¿no? Como que no cambias fácil de opinión, o siempre eres de una determinada manera, ¿no? Quizá lo que acaba encontrando es que quizá esa personalidad puede ser cambiante, ¿no? Por eso quizá el Bowie me venía muy bien, sin que yo sea ningún especialista en Bowie, me gusta mucho Bowie, ¿vale? Pero no es un músico si alguien está esperando encontrar en las páginas un expertismo en Bowie, no se trata de eso. Bowie es un símbolo de esa persona que es cambiante y a la vez tiene su propia identidad, ¿no? Porque la identidad y la pertenencia quizás son los temas de fondo de la novela, ¿no? Comentaba Alberto si es autobiográfico. A ver, yo he vivido en esa época, yo he vivido en ese pueblo e incluso algunos de los espacios en los que se desarrolla la novela son espacios, bueno, en concreto la casa de Santi era mi casa, ¿vale? Pues ¿por qué? Porque yo soy partidario de que los escenarios muchas veces sean terrenos conocidos, de que los trabajos, las situaciones sean conocidas, porque resultan más creíbles, resultan mucho más narrativas, porque te puedes fijar en otros detalles, en esos detalles mágicos que luego funcionan y que le dan esa especie como de barniz a toda la historia, ¿no? No es autobiográfica, yo no soy Santi, ¿vale? He tenido que poner una nota aclaratoria, porque es que es la pregunta, ¿no? Esto te ha pasado a ti y tal. Y sí, alguna cosa me ha pasado parecida, ¿no? O he visto que le pasaba a amigos que convivían cerca de mí, ¿no? Bien, no es autobiográfica, ¿vale? Pero sí es auténtica, porque yo vivía en esas zonas, vivía en esos ambientes, en esos guateques que se hacían en la época, en esos conciertos en los que empezaba efectivamente la música heavy, los cantautores vascos, las manifestaciones con los grises aporreándonos por el casco viejo, etcétera, etcétera, se lo he vivido, ¿no? Entonces, quizá ahí sí que vais a encontrar mucha verdad, ¿no? Mucho ambiente con 4 brochazos de cómo se vivía en esa época, ¿no? Y aprovecho para decir también que el País Vasco no juega. A ver, juega solamente como trasfondo, ¿vale? Un trasfondo que a mí me venía bien también por buscar el extrañamiento de Santi. Es decir, Santi es el protagonista fundamental, aunque hay otros amigos que lo rodean, ahora comentaré algo de ellos. A ver, el extrañamiento de Santi tiene que ser un extrañamiento que yo busco en varias dimensiones. Es alguien que no es vasco, es alguien que no, de una familia muy modesta, es alguien al que le falta el padre, es alguien bajito, gafoso y con granos. Aquí sí era yo, ¿vale? Bien, claro, yo siempre me fijo en los aspectos reales y físicos para que sean más reales, ¿no? Es decir, bien, total, que ¿cómo juega el País Vasco? También como trasfondo, como extrañamiento, es decir, a mí me viene muy bien, y al personaje, buscar ese momento histórico en el País Vasco en el que verdaderamente, si no eras vasco, no pasaba nada, pero tampoco era positivo, era como, no era malo, pero ni bueno. O sea, sí, malo no sabemos, pero bueno. Claro, entonces, bueno, Santi se encuentra en este papel en varios aspectos, ¿no? ¿Cómo juega el País Vasco? Bueno, se ve efectivamente que hay, Santi entra en una pandilla Berchale, Josema, su Quijote, su compañero de vida, es hijo de un jefe de la policía. Nagore, que es una de las cantantes del grupo, verdaderamente tiene un problema también de adaptación y de problema en sentido inverso. Es decir, igual que Santi no se adapta a ser muy vasco, Nagore es demasiado vasca. Y entonces su hermano, que es etarra y está en la cárcel, obliga a Nagore a cumplir con algunas liturgias de ortodoxia berchale, de la cual ella quiere escapar porque se siente un poco aprisionada, ¿no? ¿Cómo afecta a los demás también? Bueno, está Seisku, que es el otro miembro del grupo, que bueno, está un poco capturado por las jóvenes juventudes del PNV, por Evi, pero más allá de eso, no
he querido que el País Vasco y el terrorismo influya, porque iba a dotar de gravedad a un texto que yo no quería que fuera, que tuviera ese barniz de gravedad que siempre aporta el terrorismo cuando se trata con exhaustividad, ¿no? Entonces, bueno, está porque es el caldo en el que se van moviendo, pero estos personajes se mueven con unos deseos y unas inquietudes como las de cualquier joven, ¿no? Como las de cualquier joven. Es decir, podemos decir que eso es universal, ¿no? Bueno, la evolución de Santi. ¿Cómo fluctúa Santi a lo largo de la novela? Va cambiando, él va aprendiendo según va entrando en una tribu o en otra. Él va dándose cuenta verdaderamente de qué es lo que quiere o no. Él va fluctuando, y eso hace que, con mucho voluntarismo, es un personaje muy voluntarista, él se da cuenta que es un poco gilipollas, pero bueno, él aprieta, él intenta de todas las maneras, quiere adaptarse, ¿no? Quiere adaptarse a la tribu que le toca, ¿eh? Esta evolución, que también es una evolución del propio grupo de rock, el grupo de rock va evolucionando, desde unos son muy maletas y acaban siendo menos maletas, no buenos, pero menos maletas, ¿no? Y bueno, la música, el papel de la música. El papel de la música es muy importante. Yo recomiendo que cuando leáis el libro, al ser una obra literaria, a mí me parece que aquí hay una película estupenda, de verdad, o sea, lo digo tal cual. Además es que me gustaría colaborar en la banda sonora, porque yo lo que sí recomiendo es que alguna de las escenas que leáis, cuando veáis que lo que se está escuchando en la escena es pues, una canción de Police, una de Bowie, o una de, en fin, la que sea, igual que os oigáis la canción antes, ¿no? Porque yo creo que vais a disfrutar más la escena, porque están las canciones elegidas para dar un tono también, un tono un poco cinematográfico a lo que él está sintiendo y pensando en este momento, ¿no? Bueno, no quería abundar mucho más, os voy a leer el arranque de la novela para que veáis que todo lo que hemos dicho, tanto Alberto como yo, está en las dos primeras páginas, ¿vale? El arranque nunca es fácil, ¿eh? El arranque para un escritor nunca es fácil porque tiene varios problemas narrativos. Suele ser aburrido porque tienes que describir mucho, tienes que situar al lector, dónde estamos, cuándo estamos, en qué espacio nos movemos, cómo se llama la gente, qué sucede, qué le pasa, qué quiere, ¿no? Y todo esto, encima que enganche, ¿no? Entonces, no es fácil. Bueno, voy a leeros sin más las dos primeras páginas para que veáis que verdaderamente están construidas porque Elías está prácticamente la novela, ¿no? Y luego os leéis el resto. Bueno, luego os explico un poquito la situación y cómo construir la escena brevemente. No temáis. Bueno, mi madre decidió interrumpir nuestras vacaciones de verano en el pueblo y cuando me lo dijo, yo ya estaba haciendo mi lista de metas para el nuevo curso. Aún las tengo por aquí apuntadas. Metas para el curso 1979-1980. Dejar de hacer lo mismo Josema y yo solos todo el rato. O sea, juntarme con más gente. O sea, divertirme más. Formar un grupo de rock. Ahorrar para un equipo de música con tocata, pletina y ampli, al que pueda subir el volumen sin que distorsione. No como la lata de radiocasete que tengo. Ligar algo y besarme al menos con 2 días. Y aprobar. El orden de los objetivos era discutible porque, claro, si tenía un buen equipo de sonido, podríamos escuchar música a todo volumen, conectar los instrumentos del grupo y ligar más. Y si ligabas más, pues, en fin, no estabas solo y tampoco te aburrías, ¿no? En cualquier caso, no me propuse metas demasiado difíciles, o al menos en aquel momento no me lo parecieron porque, como se verá, la cosa se complicó bastante. Volvíamos a casa 2 semanas antes de lo previsto y no me importó. Al contrario, yo quería volver a Galdácano con un poco de tiempo, no un día antes de que empezaran las clases, como hacíamos con mi padre. Y no era por criticarle, lo juro,
pero es que así tendría unos días para ver cómo estaba el patio y planificar bien la estrategia para ese curso. Creo que el hecho de que no saliera de mi habitación en los 15 días que pasamos en el pueblo tuvo algo que ver en ese final adelantado de las vacaciones. Me leí todas las novelas de piratas de Emilio Salgari. Mi madre insistía en que me diese el aire. ¿El aire? Joder, mamá, eso no es aire. Es la salida de un cañón lanzallamas. Con comentarios de esos me la quitaba encima y seguía leyendo. La oía trajinar por esa vieja casa de campo y si por casualidad la puerta de mi habitación estaba cerrada, ella la abría. Me miraba unos segundos y la dejaba abierta de par en par. A veces la que me miraba era Susana, mi hermana, y también la dejaba abierta. Bueno, este es el arranque. El arranque de la novela, en donde, si os fijáis, está ya, en la lista de metas, dejar de hacer lo mismo José Mayo solos todo el rato, pues divertirse, como queremos todos, ¿vale? Socializar, estar con más gente, formar un grupo de rock, que moles y que la gente te quiera, ahorrar para un equipo de música con tocata, pletina y ampli, prever, divertirte, ligar algo, el amor, y aprobar, cumplir con tu trabajo, etcétera, etcétera. Y si os fijáis, también está el vacío y la extrañeza, el extrañamiento que decía antes Alberto, de la ausencia del padre, ¿no? Representado en esa puerta que la madre y la hermana dejan abierta, ¿no? Esa lectura de novelas de piratas, están elegidas adrede, es decir, los piratas no pueden ser personas más desarraigadas y con menos patria, ¿no? Él está en una casa de campo demasiado grande en verano y interrumpen las vacaciones porque a sus padres les preocupa esto, es decir, se desmenuza un poco la estructura del arranque. Pero a partir de aquí, Santi empieza a funcionar. El mundo se le complica, pero él, con mucha voluntad, trata de seguir adelante y de cumplir con estas metas que cuando lo leáis veréis que os van a gustar y vais a disfrutar con ellas. Pues muchas gracias por venir y por escucharme. Bueno, pues yo creo que nos ha explicado muy bien el autor del libro que hemos premiado con tanta alegría, ¿no? Así que nada más, volver a dar las gracias a todos, deciros que ahora nos tomaremos un vino, gentileza del autor, que será vino de La Rioja, y que nosotros seguimos de Ribera. No, que son, cuidado, eso que tenemos ya tenemos experiencia con respecto a eso. Y nosotros aquí seguimos luchando por la poesía y por la literatura. Y mañana, en esta misma sala, presentaremos Tú llegarás a mi ciudad vacía, del poeta mexicano afincado en Gijón, Daniel López Acuña, y que además tenemos la suerte de que está en este momento aquí con nosotros. Así que mañana viviremos y sentiremos un libro. Y nada más, muchas gracias. Ahora el autor podrá dedicar el libro a quien lo quiera, mientras los demás nos tomamos el vino. Gracias.